porque nosotros venimos hablando hace varias semanas fuimos a ILGA, ILGALAC, Brasil, PPPP, jugamos al rugby en la playa, pero nos preguntan a veces, ¿qué es ILGA? ¿Qué hacen en ILGA? ¿Qué son esos puestos que hay en ILGA? ¿Quiénes son los representantes, las representantes? No sé, Flor, si por ahí... Porque me estabas contando un poco antes y me quedó como bastante claro. No, bueno, para mí es muy importante que entiendan, ILGA es la red de organizaciones más viejas que existe, LGBTI, es tan vieja como las Madres de Plaza de Mayo, se fundó en 1978. En ese sentido, es una red que se fue dando sus propias reglas, tiene sus propias reglas de gobernanza interna, de representatividad interna. Tiene una parte que es una oficina ejecutiva que maneja unos recursos, eso por un lado, y cada oficina regional tiene más o menos recursos dependiendo del territorio. La nuestra tiene una persona, para que se den una idea. Después, no sé, Norteamérica tiene otra estructura, Europa tiene otra estructura, eso, para que sepan. Y después tiene una parte que es una representación política, ¿no? Y ahí dentro de esa representación política hay representantes territoriales. Hay dos cosecretarias que representan a la región América Latina y el Caribe. Uno es Víctor de Wall, que es un compañero que le mandamos un beso, de ABLT, la red más importante de Brasil, la conforman más de 400 organizaciones. Y mi postulación tuvo que ver también con mi pertenencia al Frente Orgullo y Lucha, que es un frente que componemos más de 50 organizaciones en lo local. Y digo, también para dejar esto sobre la mesa, nada de lo que hacemos lo hacemos en soledad. No es que ni Virgi se levantó una mañana, ni yo me levanté una mañana y dijimos, ay, me encantaría hacer... No. Esas decisiones se toman colectivamente y uno las refrenda, las respalda de manera colectiva también. Es una construcción política, así que es mucha responsabilidad. Y el rol de la cosecretaría básicamente es representar a la membresía local, o sea, a las organizaciones que son miembros de la red. ¿Qué es lo que permite ILGA? Bueno, en términos de recursos es más limitado, pero en términos político-institucionales tiene articulaciones con la ONU, porque tiene estado consultivo en la ONU, de hecho tiene una oficina que articula directamente, y después, con la CIDH, que son los dos órganos, tanto local como internacional, más importantes en términos de la protección y la defensa de los derechos humanos, que quedan, que existen, así que en principio los roles tienen que ver con esa articulación y ese acompañamiento. Y en el caso de Virgil, ya puede hablar un poco más de su rol, pero ILGA tiene, además de los roles más territoriales, María Laura, que no vino y le mandamos un beso, quedó como representante de la subregión Cono Sur. ILGALAC tiene 6 subregiones. No los quiero aburrir con esto, pero para dar cuenta un poco de la complejidad de esa representación. Y también hay representaciones por las identidades. Acá la compañera es la representante de las identidades trans en América Latina y el Caribe. También hay una representación para bisexuales, para mujeres, para personas intersex, para juventudes, etcétera. Y eso lo vota la misma membresía. Sí. Y después lo que hay que hacer es construir una agenda. Muchas veces tienen que ver con actividades de formación, de acompañamiento, pero también al ir conociendo lo que va sucediendo en los territorios se pueden dar otro tipo de articulaciones, ¿no? Esa es la idea de poder estar en red, hacerse más fuertes y más en un momento en el que están, viniendo por nosotros, creo que como nunca antes. Desde que nos empezamos a organizar. Para mí súper claro, súper conciso además, porque me decías, no, es un montón, pero... Es que no me quiero ir por las ramas porque es un tema súper aburrido, pero... de nuevo, veníamos diciendo ILGA, ILGALAC, ahora tenemos la mejor nota al pie para que vayan a referenciarse. Virginia, por ahí, antes de que comentes un poco tu rol, quiero que también piensen... porque de nuevo, por desconocimiento, y creo que represento a la mayoría de nuestros oyentes diciendo esto, ¿cuál les parece, para que piensen, el mayor desafío en este rol? Puede ser desde no tengo recursos hasta tengo que coordinar un montón de gente que está desparramada por ahí. Que son las dos cosas, si querés podemos sumar más cosas. Pero Virginia, no sé si querés comentar, cómo fue tu llegada a ese rol, si te sumó algo, si te movió algo. Yo creo que la llegada al rol, así como le decía Paltri,
La llegada al rol fue una construcción colectiva, ¿no? Primero lo debatimos entre nosotros hacia la interna de Orgullo y Lucha. Después, cuando nos propusimos a candidatearnos, fue como también una construcción, porque era la primera vez que la Mocha se postulaba en un cargo de ILGA, y un montón de otras cosas, ¿no? Pero también siento que lo que sí me movió fue descubrirme en ese rol, ¿no? Cuando lo empezamos a pensar con mis compañeros y compañeras, porque así como lo trabajamos, no trabajamos nada en soledad, siempre lo trabajamos con compañeros y compañeras, nos parece súper interesante traer esto de todo es colectivo, ¿no? O sea, lo planteamos de forma colectiva, lo charlamos, lo llevamos adelante. También cuando estuvimos allá en Brasil, también lo trabajamos colectivamente y nos pusimos de acuerdo también de forma colectiva, cómo hacerlo, cómo llevar también hacia esos lugares. Y nos pareció súper interesante esa construcción, pero también a mí me pareció re loco cuando tuve que hacer mi presentación de como representante o como candidata a... me movió mucho la idea de tengo que nombrar a mis ancestras, tengo que nombrar a quienes de todas las personas que me acompañaron para llegar hasta este lugar tenía que nombrar, ¿no? Como me movió un montón, tipo esa idea de quiénes son las personas que me acompañaron a llegar hasta este lugar. Como lo acabo de contar hace un rato, es todas las compañeras que me llevaron hacia ese lugar o que me acompañaron o que me fortalecieron también espiritualmente, no lo voy a decir porque siempre siento esa espiritualidad, soy como una persona que piensa mucho y trabaja lo espiritual para que también pueda estar también tranquila, ¿no? Porque el abordaje hacia otras personas también implica poner el cuerpo mucho y llegar hasta ese lugar no fue fácil. No, totalmente, y además ahora que lo menciona Virgi quiero aprovechar, digamos, el motivo por el que Conurbanes inicia su recorrido en ILGA, en ILGALAC particularmente, tuvo que ver con Luana y con Diana. Digamos, fueron ellas, Luana Berkins y Diana Zacayán fueron las que nos dijeron, che, maricas, hay que estar acá, hay que participar de esta red. Y nosotros, como no quiero decir reticentes, pero sí con cierta resistencia a decir, bueno, pero estas son maricas internacionales que tienen un montón de recursos, ¿qué tiene que ver nuestra militancia con esto? Y hoy yo lo veo de otra manera, digo, sí, tenemos que estar ahí súper organizados y si hay una red que es la que nos representa de manera más global, bueno, hay que tener incidencia ahí, hay que tener una participación y hay que disputar sentido en ese lugar. Digo, como la militancia se plantea también de esas maneras. Así que está bueno esto que traes y te agradezco porque había que mencionar también que las compañeras, además de todo lo que hicieron, tuvieron la inteligencia como militantes de derechos humanos que eran de decir, en este lugar hay que estar y hay que construir representatividad. Sí, después también es el rol internacional que la Mocha fue creando, porque no voy a decir que fui yo, porque no, pero la Mocha fue creando, fue abriendo otras oportunidades para otras personas afuera también, ¿no? Porque de repente siempre que, no sé, me tocó hace poco también, antes de ir a lo de ILGA, me tocó ir a Canadá y me senté con una senadora y le planteé la idea de ¿dónde están los putos? ¿Dónde están las tortas? ¿Dónde están las personas? ¿Dónde están las trabas? ¿Dónde están? Como que acá son todas personas cis, como soy la única que está en este lugar, como ¿dónde están? ¿No? Como al otro día armaron un encuentro en donde llevaron a todas las personas. Como poderme plantar también desde ese lado de quiero ver a mis hermanos, a mis hermanes estando ocupando también este espacio porque es para mí, no quiero sentirme una privilegiada, pero sí en ese lugar no estaban mis compañeros del territorio, entonces yo no tendría que estar en ese lugar también, ¿no? Como, y poderlo plantear me parece que es súper necesario, ¿no? Decirlo a viva voz para que todo el mundo sepa que no tenemos que ser los únicos ni las únicas, sino que tienen que estar las personas territorialmente en esos lugares, ocupándolo. Total, y aparte tenemos como una... estamos en un momento de crisis
Digo, habíamos iniciado un recorrido, no voy a dar nombres propios, ya vamos a hacer un ejercicio de no dar nombres propios, pero digamos, el movimiento LGBTI más argentino venía haciendo un recorrido de ocupar cada vez más espacios de representación, digo, y en ese sentido se vio coartado también por el avance de la derecha. Y yo creo, cuando hablábamos antes de los desafíos, bueno, el desafío es fortalecer y seguir creciendo como movimiento dentro de un contexto adverso, fascista, del avance de la extrema derecha, que la verdad es que necesita que los cuerpos, las identidades sigan siendo disciplinadas y cumpliendo roles muy específicos, para que, digamos, siga siendo funcional el poder, ¿no? Y se siga repartiendo entre pocas manos. Y nuestra exploración, nuestra búsqueda tiene que ver con la libertad, con poder tener condiciones de vida dignas, libres, de esa libertad que no habla Milei, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un desafío, porque además fuimos puestos en el eje de la tormenta, en el sentido de, bueno, nada, cuando Milei dijo en Davos que éramos todos pedófilos, acá la sociedad argentina se levantó y esa marcha que hicimos ese 1 de febrero de 2024, si no me equivoco, fue multitudinaria, no solo por nuestro movimiento, sino porque ahí estaba el movimiento de derechos humanos, ahí estaban el sindicalismo, ahí estaba los partidos políticos, ahí estaba la gente con familias, con bebés en la calle, bancándonos, porque así somos como pueblo, y para nosotros eso fue una caricia al corazón, en el sentido de sentirnos apoyadas. Y desde ese lugar para mí tenemos que dar vuelta a esto y poder hacer una propuesta de cómo queremos vivir, de en qué democracia queremos vivir, cómo renovamos los pactos, los diálogos, digo, cómo volvemos a arrancar, nos sentamos de nuevo y decimos, porque no se sostiene más cierta cuestión del discurso, de la violencia y del odio. O sea, yo entiendo que da mucho engagement, que las redes sociales están construidas para polarizar, pero en la vida diaria no se sostiene, porque efectivamente construimos con otras prácticas para sobrevivir. Si no, no sobrevivís. En el conurbano, si no hay solidaridad, no se sobrevive. Si no tenés un mínimo de participación, de mirar al otro, no se sobrevive. Por lo menos para nosotros, para nuestra comunidad. Después, bueno, no sé, habrá otras clases sociales, otras situaciones, bueno, será posible el aislamiento ahí. Sí. Pero para nosotros no es una opción. Siento que nosotros y nosotras aquí en Argentina hemos construido desde las sombras, nos hemos empezado a organizar, y que cuando hemos salido a la luz, tanto las mujeres como las diversidades, como las personas trans, hemos salido a la luz organizadas, ¿no? La derecha empezó a tener miedo. Por eso no nos quiere que nos volvamos a esa oscuridad. Pero como estamos organizadas y entendimos todos los tejes que tienen la derecha, y sabemos que no nos vamos a callar, por eso nos tienen miedo, por eso nos quieren silenciadas, nos quieren calladas, nos quieren en una democracia rota. No vamos a caer de nuevo en esas situaciones, porque nosotras tenemos el mejor ejemplo, que son las madres y las abuelas, que construyeron también en esas sombras una democracia viva que viene a reparar a un pueblo de muchas personas que las querían también calladas, ¿no? Sí. Como decía Tati, ¿no? Las locas las quieren calladas, sí. Claro, las locas las quieren calladas. Las locas se despertaron organizadas y no van a volver a dormirse. Sí, como decías, esto de romper las reglas. Sí, romper las reglas es esto. Es, ver quién está haciendo las reglas, quiénes estamos sometidas a esas reglas, y bueno, hay que hacer algo. Estaban mencionando justamente esto de madres, de abuelas, de la marcha antirracista, antifascista LGBTQ+, y pensaba un poco también en ILGA y en esta conferencia a la que fuimos, que había un poco de todo. Estaba la discusión política, la discusión por ahí más filosófica, y también había un poco de fiesta. No, había un poco de todo, había deporte en la playa, había...
Y pensaba un poco en la Marcha del Orgullo, que también son estos espacios y estos eventos en los que se une como el orgullo, el festejo y la política. Tuvimos una marcha en la conferencia, una marcha antifascista, y eso para mí fue la conferencia más politizada hasta hoy que yo haya visto de Ilgalac. Fue la más politizada por todo esto que estás mencionando, pero también porque tuvo una intencionalidad específica de ser interseccional. Tuvimos paneles donde distintas representaciones del movimiento antirracista nos dieron cátedra, clase. Bueno, de hecho, lo tuvimos al compañero Carlos Álvarez Nazareno dando un taller antirracista que estuvo buenísimo. Tuvimos un espacio de participación de juventudes, tuvimos incluso espacios anticapacitistas, digo, como la representación del mundo del trabajo, ¿no? Poder pensar a los LGBTI como parte de la fuerza trabajadora. Muchos de nosotros ya lo hacemos, pero hay otros que no. Y es importante que eso suceda, que empecemos a politizar nuestras vidas en todas sus dimensiones. Así que en ese sentido, yo estoy muy contenta con esa conferencia porque la verdad es que iba a ser en El Salvador y no se pudo por Bukele, por la situación del país en El Salvador, y la pudimos hacer porque tenemos compañeros y compañeras en Brasil que nos pudieron dar las condiciones para que hagamos la conferencia en ese lugar. Y eso también es político. Y también habla de una hermandad latinoamericana. Y bueno, nada, muy atentos todos a las situaciones de elecciones. De hecho, Ilgalac tiene un observatorio electoral que lo que trata de hacer es, bueno, darle herramientas a nuestra comunidad para conocer a los candidatos que tienen que votar, quienes están a favor de leyes progresistas en términos de los derechos LGBT y quienes no. Bueno, ahora en octubre vienen las elecciones en Brasil, así que estamos muy atentos a eso también. Digo, eso es algo que en nuestra comunidad quizás, no sé, hace 20 o 30 años atrás, había una situación de tener que construir nuestro esquema como de derechos, ¿no? Sí. Y ahora estamos en otra situación, digamos. Ya todo eso, ya lo que fuimos avanzando, por lo menos en nuestra región, que es pionera, en Argentina, pionera la identidad de género, gracias a nuestras compañeras, trabas. Pero bueno, ahora también nos toca politizarnos de otra manera y plantarnos también en esto que es cómo el movimiento LGBTI va a ayudar a que tengamos una vida mejor todes, como parte de esta sociedad. Yo creo que esa es nuestra discusión. La quieren ubicar en otro lugar en el sentido de, bueno, ahora tuvimos la buena noticia esta semana de que la justicia paró el decreto de Milei que evitaba que se cumpla efectivamente por completo la ley de identidad de género tal y como la tenemos. Pero bueno, su batalla es esa, es de alguna manera ir reduciendo nuestros ámbitos de participación y nuestros ámbitos de diálogo, no sé, desde la implementación de la ley de educación sexual integral, pasando por la hormonización, pasando por todas las afrontas que puedan hacer a nuestro modo de vivir. Sí, desactivar 1 millón de políticas públicas que funcionaban para garantizar derechos Totalmente. Y con Urbanes, por ejemplo, que digamos, con lo que más tenemos relaciones con los estados locales, bueno, salvo estados locales compañeros y sensibilizados en la temática, hay muchos que dicen, bueno, no, pero estoy sin plata, entonces lo primero que eliminás es como la política LGBTI, ¿no? Como no, bueno, esto puede esperar, porque la verdad es que es para una minoría. Y en realidad hay cosas que no son ni siquiera presupuestarias, son decisiones políticas. Sí. Como la implementación del cupo laboral travesti trans, ¿no? Sí, tantos años hemos esperado para poder tener leyes de primera en Argentina. Porque para los que no saben, cuando volvió en el 83 la democracia para todo el mundo, para las travestis y las personas trans todavía no volvió, recién volvió en el año 2012. O sea, vivimos en una falsa democracia en donde todo el tiempo nos llevaban detenidas por vestir ropa del sexo opuesto, escándalo en la vía pública, que eran 2 artículos específicos, y que nos detenían en la vía pública, o sea, no podíamos salir a comprar. Imagínate que yo venía aquí y cuando estaba saliendo me levantaba la policía de la puerta que está acá enfrente. Muchas compañeras han pasado muchos años de su vida, no sé, algunas creo que hasta 2 años de su vida ya entrando y saliendo de las comisarías o de los lugares así de detención, y me parece que
hemos esperado tanto tiempo para poder cumplir con alguno de los derechos básicos, como la educación, el trabajo. Siempre me gusta hablar de una ruedita de derechos, ¿no? Una rueda de derechos. Cuando conoces la educación, podés conocer la inserción a un trabajo formal, podés conocer el acceso a la salud, el acceso a una vivienda. Bueno, muchas personas vieron interrumpidas sus vidas en esa rueda de derechos cuando llegó el gobierno que está ahora de turno. No me gusta nombrarlo, pero cuando llegó el gobierno de turno. ¿Por qué? Porque habían accedido a un empleo formal a partir de la ley de cupo laboral travesti trans, lo van a ver Kirchner Acayán. Me parece que esas vidas interrumpidas por una decisión política, porque no tiene otro nombre, es una decisión política, no la despidieron, la echaron porque interrumpieron sus vidas, volvieron a interrumpir sus vidas, volvieron a cercenar un derecho. Entonces, cómo no quieren que tengamos odio y también furia travesti por que se cumplan esas cosas, ¿no? Con respecto a la población travesti trans. Y también muchas de mis compañeras que son mayores de 40 años están pidiendo una reparación histórica. Me parece que eso hay que decirlo. Están pidiendo una reparación histórica porque no puede existir otra reparación que el Estado se haga cargo de que ha interrumpido esas situaciones vitales de muchas de las personas que son mayores actualmente. Entonces, y también muchas de mis compañeras han vuelto al ejercicio de la prostitución con 40, 50, hasta 60 años. Entonces, ¿cómo no quiere que sigamos reclamando una reparación histórica? No quieren que sigamos reclamando una ley de cupo que se cumpla. Entonces, dejen de cercenar los derechos de una población y dejen de intentar poner como bandera de campaña quitarnos los derechos a las personas trans, porque eso es lo que hacen, ¿no? Quieren plebiscitar derechos y me parece que con esa bandera salen a una sociedad que lamentablemente abraza esos discursos de odio y sigue golpeando a personas en las calles, ¿no? Porque así golpean a las tortas, matan a nuestras compañeras lesbianas, matan a nuestros compañeros gay, matan a las trabas y así a un montón de otras personas. Me parece que este gobierno tiene que hacerse cargo de que es un asesino de compañeros y compañeras y compañeres, y que tiene que hacerse cargo de que nosotros también, nosotras y nosotres, también somos ciudadanos y ciudadanas y también tenemos el derecho de poder ocupar una banca. Por eso también queremos levantar a una de nosotras o a uno de nosotros o de nosotres para que esté ocupando un lugar en el Parlamento, porque nos parece súper indispensable que nuestra voz también se escuche.